Bueno, hemos llegado al camino de los Pastorcitos y aquí vamos a hacer el Vía Crucis y después vamos a visitar un par de sitios, entre ellos Baliños, que fue el lugar en el que la Virgen se apareció a los niños el 19 de agosto de 1917. Y ahora pues seguimos en Fátima, pero estamos en el camino de los Pastorcitos para hacer el Vía Crucis. El itinerario del peregrino, Aljustrel y Baliños. Aquí se hace la primera estación. Jesús es condenado a muerte. Por tanto, aquí se hace la primera estación. Jesús condenado a muerte. Aquí se hace la segunda estación. Jesús carga con la cruz a cuestas. Jesús carga con la cruz. Aquí vemos la tercera estación. Jesús cae por primera vez. Aquí tenemos la cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre, María. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre, María. Aquí tenemos la quinta estación. El cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Aquí tenemos la sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Aquí tenemos la séptima estación. Jesús cae por segunda vez.
Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Decimoprimera estación. Jesús es clavado en la cruz. Decimoprimera estación. Jesús es clavado en la cruz. Decimosegunda estación. Jesús muere en la cruz. Decimosegunda estación. Jesús muere en la cruz. Decimotercera estación. Jesús, muerto, es puesto en los brazos de su madre María. Decimotercera estación. Jesús, puesto en los brazos de la Virgen María. Decimocuarta estación. Colocación del cuerpo muerto de Jesús en el sepulcro de José de Arimatea. Decimoquinta y última estación. Resurrección de Cristo. ¿Qué tal todo? Sí, muy bueno. Muy bien. Decimoquinta estación. La resurrección de Cristo. Bueno, hemos visto las estaciones del Vía Crucis, estamos aquí bueno, aquí no lo llaman Vía Crucis, bueno, el Camino de los Pastores, pero el Vía Crucis aquí lo llaman Vía Sacra. Y ahora mismo estamos delante de la capilla, ahí está la estación decimoquinta, la última. Vamos a ir después a Baliños y a Ajustrel. En Ajustrel encontraremos la casa de Sor Lucía, que a ella le debemos el diario, a partir del cual pues sabemos lo del contenido profético de los 3 secretos de Fátima. Y aquí pues vamos a ver un poquito pues la capilla que tienen aquí entre la estación decimocuarta
y la estación 15ª. Y ahora pues vamos a ver un poquito la capilla que tienen aquí en el Camino de los Pastores, al final de la Vía Sacra. Desciende de la cama, debajo de la Eso. Vamos a subir arriba al Monte Gólgota. ¿Queréis una de las dos puntas ahí también? Bueno, estamos en la parte de arriba de la capilla. Ahí. Abajo. Si es porque los chicos de ella Vale, sí. te mandemos fotos. Mi nieta, sí, solas. Mi nieta, ya, mándanos fotos, dinos dónde estás. Claro. Pero no tenemos. Para que vean que la abuela tiene fe. No, ya lo sabes, que soy tuya de Río Constitución. A la iglesia mucho. Siempre hace algún pastel cuando no sé qué. A la abuela de alguna. ¿Queréis una de las dos puntas ahí también? Bueno, estamos en la parte de arriba de la capilla. Ahí. Abajo. Si es porque los chicos de ella Vale, sí. te mandemos fotos. Mi nieta, sí, solas. Mi nieta, ya, mándanos fotos, dinos dónde estás. Claro. Pero no tenemos. Para que vean que la abuela tiene fe. No, ya lo sabes, que soy tuya de Río Constitución. A la iglesia mucho. Siempre hace algún pastel cuando no sé qué. A la abuela de alguna.
Creo que ya todos están al tanto de esa fecha de referencia del 13 de mayo de 1917 en la que la Virgen Fátima se va a aparecer por primera vez a los pastores. Pero antes de ese encuentro había habido otros encuentros que habían tenido Sor Lucía y algunas otras personas, no concretamente sus primos Francisco y Jacinta Marto, pero sí algunas otras personas habían tenido un extraño encuentro con un ángel. Ese encuentro supuestamente, y por lo que pudo poner en orden en su cabeza Sor Lucía una vez ya ordenada, años después, debió suceder como aproximadamente unos 2 años antes, aproximadamente en 1915, que es la fecha en la que datan ese encuentro de Sor Lucía y algunas otras personas con el ángel. Es como una primera aparición, como una primera señal que va a dejar abierto y marcado el camino para ese encuentro tan importante que van a sufrir estos 3 niños. Hay que recordar que eran eso, niños. En 1917, 1915, lo que había era esto, lo que estáis viendo a vuestra espalda. Árboles, encinas, y lo que había era, pues eso, unos niños que para ayudar a su familia apacentaban el ganado. Y aparentemente, quizá pueda explicar ese encuentro con el ángel en 1915, podría ser que eso fuera lo que hubiera inspirado esa fe en Sor Lucía, que seguramente había arrastrado a sus primos, siendo unos niños, a rezar un rosario mientras apacentaban el ganado. Una imagen muy simple de lo que es la aparición de la Virgen con los pastorcillos. Me gustaría explicaros que, como ya sabemos, Sor Lucía se ordenó y tuvo varias apariciones más de la Virgen. De hecho, existe la capilla de las apariciones en Orense, y hay otras veces que quedó demostrada la aparición de la Virgen a Sor Lucía. Bueno, normalmente la gente cree que las apariciones de Fátima empezaron en 1917, pero en realidad no, empezaron 2 años antes, en 1915. Después Sor Lucía lo entendió cuando ella escribió su diario, y después de las apariciones, años después, cuando ella se hizo monja, ella relacionó este hecho con las apariciones. Entonces parece ser que en 1915, según Sor Lucía, a ella y a otras personas que no fueron después sus primos, los otros 2 videntes, Jacinta y Francisco Marto, se apareció una figura extraña, un ángel, en 1915. Por tanto, las apariciones de Fátima en realidad empezaron en este lugar. Aquí fue donde a Sor Lucía y a otras personas que no fueron sus primos, Jacinta y Francisco, se les apareció una figura extraña que ya después entendió que fue el ángel que ya los preparaba para las apariciones de la Virgen. Entonces aquí tuvo lugar este hecho. Aquí en 1915 parece ser que, según Sor Lucía, el ángel se apareció 2 años antes de las apariciones de 1917. Bueno,
Pues por tanto, acabamos de estar en el lugar en el que en 1915 el ángel o un ángel se le apareció a Lucía y a otras personas para ya ir preparando, sobre todo a Lucía y posteriormente a sus primos Francisco y Jacinta Marto, para las apariciones de la Virgen. Por tanto, distinguiríamos tres fases en lo del contenido profético de Fátima, en todo lo de Fátima. En 1915, en este lugar en el que hemos estado, que está cerca de del Vía Crucis que hemos hecho de la Vía Sacra, aquí en 1915 distinguimos, por tanto, este primer lugar en 1915 en el que la Virgen en el que el ángel se apareció a Lucía y a otras personas, y ya en 1916, que sería el segundo momento, se apareció el ángel a los niños pastores. Por tanto, distinguimos en 1915 este sitio en el que hemos estado, que está cerca de donde hemos hecho el Vía Crucis de las estaciones, de las 15 estaciones, está todo, por así decirlo, en el mismo perímetro. Entonces aquí, donde hemos visto a Juanjo, a nuestro guía, resumirnos lo de Fátima, pues en 1915, este primer momento en el que Sor Lucía y otras personas fueron testigos de la aparición de un ángel. Y ya, por así decirlo, la segunda fase, en 1916, fue cuando el ángel se apareció a los que serían los tres videntes de Fátima: Lucía y sus primos Francisco y Jacinta Marto. Campanas y oían bueno, esas campanas que oíamos son las de la Basílica Menor. Esas son campanas que se aparecían. Sin embargo, este punto es mucho más cerca de la casa de los pastorcillos, así que como no les dejaban ir a la cueva de Iría, ellos se vinieron por aquí. Y aquí es el sitio donde 6 días después de que el día que tenían que aparecer, se apareció aquí. Por eso está aquí la representación. Y este punto es Baliños. Baliños no hay ninguna ciudad ni nada. Es este punto. 19 de agosto. 19 de agosto del 17. Bueno, ahora estamos en Baliños. Baliños, también aquí cerca de donde hemos estado antes, de donde en 1915 se apareció por primera vez el ángel. Aquí Baliños se apareció la Virgen el 19 de agosto de 1917. A ver, la mayoría de las apariciones del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917 tuvieron lugar allí en la cueva de Iría, que es donde está la imagen de la Virgen de Fátima. Aquí fue el único lugar en el que la Virgen se apareció, concretamente el 19 de agosto de 1917. ¿Qué ocurrió? Que cuando empezaron las apariciones de Fátima el 13 de mayo de 1917, la gente pues se enteró de... Bueno, Lucía no dijo nada, pero sí su prima Jacinta Marto y también su primo Francisco, sí que empezaron a decir pues que la Virgen se había aparecido. Entonces la gente, por así decirlo, creyó que eran cosas de niños o algo. Entonces en un principio no se creyó en las apariciones, no se creyó a los niños. Entonces a los niños los alejaron de la cueva de Iría. La cueva de Iría es donde se apareció donde se aparecía la Virgen. Entonces los llevaron pues cerca de aquí. Entonces, como no podían estar el 13 de agosto allí en la cueva de Iría, entonces ellos estaban aquí en Baliños, y 6 días después de cuando se tendría que haber aparecido en la cueva de Iría la Virgen, el 13 de agosto de 1917, se apareció aquí en Baliños el 19 de agosto de 1917. O sea, este lugar de Baliños fue el único lugar en el que la Virgen se apareció, no un día 13 y tampoco en la cueva de Iría. Todas las apariciones tuvieron lugar en la cueva de Iría el día 13 de cada mes, menos esta de Baliños, que tuvo lugar el 19 de agosto de 1917.
Bueno, ahora nos dirigimos a Justrel, que está a poca distancia de Valiños. Bueno, como hemos comentado, en 1915, en ese primer lugar, pues aparición del ángel, 1916, aparición del ángel a los 3 pastorcitos, pero a partir del 13 de mayo, pues ya se aparece la Virgen en la cueva de Iría, allí donde está la explanada y la imagen de la Virgen, y el 19 de agosto hemos visto que aquí se aparece la Virgen, es el único lugar en el que la Virgen se aparece fuera de la cueva de Iría y en un día que no es el 13, el día 13. Entonces a los niños, a partir del 13 de mayo, cuando empezaron las apariciones de la Virgen, en 1917, pues las autoridades, por así decirlo, los retienen y claro, ellos no pueden ir a la cueva de Iría el 13 de agosto de 1917. Entonces, allí en Valiños, que está cerca de Ajustrel, un 19 de agosto o el 19 de agosto de 1917 se les aparece la Virgen. Por tanto, de las 6 apariciones de la Virgen del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, todas tienen lugar en la cueva de Iría, menos esta de Valiños, que tuvo lugar el 19 de agosto de 1917. Y ahora vamos a visitar Ajustrel, que es donde vivían los pastorcitos. Bueno, ahora mismo estamos en Aljustrel. Aljustrel era donde vivían los niños pastores, está aquí cerca de Valiños. Y ahora vamos a visitar primero la casa de Sor Lucía y después la casa en la que vivían sus primos Jacinta y Francisco Marto. Vamos a visitar primero la casa de Lucía. Todo esto es Aljustrel. Vamos, Jesús, no te me despistes ahora. Estamos todos. Llegamos a la casa de Sor Lucía. Yo les estaré esperando aquí, ¿vale? Esta era la casa en la que vivía Lucía, aquí en Aljustrel. Buenos días. Sí, sí. Aquí tenemos una foto de Lucía después de las apariciones. Estamos ahora visitando la casa de Lucía en Aljustrel. Cada vez que vine esto era un techo asqueroso. ¿Venís con este grupo? No. ¿Cuántos venís? Nosotros 4. Vale. De España, ¿no? Hola. Época, pero ellos lo hacen en Bonito. Estamos en la época. Sí, pero ya. Vale, para que salga y después. Este era el cuarto de Lucía. Este era el cuarto de Lucía. Muy pequeñito, muy humilde. Este era el cuarto de Lucía. Desde esa época existían estos relojes. Sí, el mecanismo es original de la familia. Cuarto de María, Dos Anjos, Teresa y Gloria, 12 hermanas de Lucía. Yo tengo uno. Ah, sí.
Antiguamente pues había muchos videntes así. Como hemos comentado, Lucía. Fuego. Esta era Lucía. La cocina. Esto era la cocina. La cocina. Esto. La despensa. Esto era la despensa. Transmisión es otra cosa. Despensa. Esto era la despensa. La despensa. Y aquí hemos visto la cocina. Y aquí el cuarto de coser o de los telares. Sí. Bueno, pues hemos visto la casa de Lucía. Bueno, pues hemos visto la casa de Lucía. El exterior de la casa de Lucía. Y ahora vamos a ver la de los primos Francisco y Jacinta Marto. Y aquí está el pozo al que pues los niños venían, o por lo menos Lucía venía a buscar agua. Este era el pozo en el que se venía a buscar agua. Por tanto, el lugar que hemos visto en ese pozo tuvo lugar en 1916, en verano de 1916, la segunda aparición del ángel. En este caso, se apareció a los 3 niños pastores. ¿Vale? Por tanto, como hemos comentado antes, distinguimos 3 fases en Fátima. En 1915, donde se apareció por primera vez el ángel a Lucía y a otras personas. Aquí en este pozo, en 1916 sería la segunda fase, que se aparece el ángel ya a los que serían los 3 videntes de Fátima: Lucía y sus primos Francisco y Jacinta Marto. Por tanto, aquí en este pozo en el que venían los niños a buscar agua, aquí en verano de 1916 se apareció por segunda vez al ángel, pero aquí ya se apareció a los 3 niños pastores, Lucía y sus primos Jacinta y Francisco. En 1915 se apareció de los futuros videntes solo a Lucía y a otras personas que después no tuvieron que ver con Fátima. Y aquí, en este pozo, en 1916, en verano, sí que se apareció a los que serían los 3 videntes de Fátima. Y la tercera fase es en la cueva de Iría, donde la Virgen ya se apareció a los niños del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, menos en agosto, que el 19 de agosto se apareció en Baliños, ¿vale? Por tanto, distinguimos estas 3 fases. 1915, el ángel se aparece a Lucía y a otras personas que no serían videntes de Fátima,
Segunda fase, en 1916, en verano de 1916, en este pozo que acabamos de ver, se apareció a los que serían los 3 videntes de Fátima: Lucía y sus primos Jacinta y Francisco Marto. Y la tercera fase ya sería en 1917, del 13 de mayo al 13 de octubre, en la cueva de Iría, menos aquel 19 de agosto que se apareció la Virgen a los niños ahí en Baliños, porque ellos estaban retenidos y no podían ir a verla a la cueva de Iría. Por tanto, distinguimos estas 3 fases. Ahora estamos caminando por Aljustrel, donde vivían los 3 niños. Por tanto, lo de las apariciones de Fátima distinguimos 3 partes. 1915 se aparece el ángel a Lucía y a otras personas que después no serían videntes de Fátima. Luego, verano de 1916, en este pozo sí que se aparece ya a los que serían los 3 videntes de Fátima, en 1916 en verano, Lucía, Jacinta y Francisco, y después la tercera parte o tercera fase en 1917, que serían las apariciones propiamente dichas de la Virgen en la cueva de Iría, del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, menos aquel 19 de agosto, que la Virgen se apareció en Baliños, porque los niños estaban retenidos y no podían ir a la cueva de Iría. Bueno, y por eso, de las 6 apariciones de la Virgen, 5 tuvieron lugar en la cueva de Iría, y solo la de agosto, que fue no el 13 sino el 19 de agosto, en Baliños. De las 6 apariciones de la Virgen, 5 tuvieron lugar en la cueva de Iría y una, la del 19 de agosto, que tendría que haber sido el día 13, en Baliños. Y ahora estamos en Aljustrel, seguimos paseando por el pueblecito en el que vivían los niños pastores. Y ahora llegamos a la casa en la que vivían los primos de Lucía, Jacinta y Francisco Marto. Buenos días. De los primos de Lucía. Con eso, claro. Pues se tarda mucho. Ajá, ¿quién? Tú. Mejor estaba pensando. Aquí falleció Francisco en el 19. 2 años después. el niño. 2 años después falleció Francisco aquí. El primo. 2 años después, En pobrecito. 1919. Pues no duró mucho el pobre. Aquí fue donde falleció Francisco Marto en 1919 a consecuencia de la gripe. 11. Aquí fue donde falleció Francisco en 1919 por gripe. Y aquí fue donde nacieron Jacinta y Francisco Marto. Aquí fue donde nacieron. Aquí nacieron los niños. Aquí tenemos a Francisco y a Jacinta. Y aquí a Lucía con sus primos Francisco y Jacinta. Vemos a Lucía, Francisco y Jacinta. Y aquí a Francisco a la izquierda y Jacinta a la derecha. Los padres aquí de Jacinta y Francisco, los tíos de Lucía. La cocina. Está la despensa. Esta es la despensa.
La cocina. Aquí ya lo que sería el ropero, por así decirlo. Habitación de los niños. Como si fueras una hormiguita, pero eso no te lo dicen, yo las hacías. La casita por detrás. Muchas gracias. Siempre me dicen, te he dejado de ahora mismo, ¿no? Ya sale una foto. A los manteles los llaman toallas también. Jesús en un permanente punto rojo, está Jesús, permanente. Pero no te preocupes, Jesús, porque el punto rojo se convierte en verde cuando le termines de organizar el viaje a Palma. Eso sí, eso sí. Ahí ya puede haber una compensación. Bueno, por tanto, hemos hecho lo del Vía Crucis, hemos visto ya donde se apareció por primera vez el ángel en 1915 a Lucía y a otras personas que no serían videntes de Fátima. Luego hemos visto el lugar, el pozo en el que iban a buscar agua y en el que en verano de 1916 se apareció el ángel ya a los 3 niños pastores que serían los videntes de Fátima, Lucía y sus primos, Jacinta y Francisco. Hemos visitado la casa de Lucía y hemos visitado la casa de sus primos Francisco y Jacinta Marto, y hemos visto incluso la cama en la que en 1919 murió tranquilamente, murió en paz Francisco a causa de la gripe, y en cambio su hermana falleció con grandes dolores, su hermana Jacinta, en el hospital. Pero aún así todo ese sufrimiento se lo dedicó a las personas más necesitadas. Y ahora vamos a la cueva de Iría, donde tuvieron lugar las apariciones de la Virgen entre mayo y octubre de 1917. Y ahora dejamos al Fustrel y nos vamos allí a la cueva de Iría. Bueno, ahora estamos en la explanada. Vamos a explicar un poquito lo de las construcciones que encontramos aquí en la explanada. Tenemos que imaginar que el 13 de mayo de 1917 no hay nada por aquí. Hay un encinar, hay unas encinas. Entonces, el 13 de mayo de 1917, los niños, los 3 pastores, Jacinta, Francisco y su prima Lucía, estaban jugando y haciendo una casita en donde está la actual Basílica Menor. Entonces ellos pues vieron un resplandor y ellos después se escondieron en esa encina que hay allí. En esa encina que hay allí, ellos se refugiaron en esa encina. ¿De acuerdo? Ellos estaban jugando por esa zona, obviamente no estaba la basílica, y se refugiaron en esa encina. Entonces, aquí había otra encina, obviamente, bueno, esa encina era más pequeñita en realidad, en 1917, y donde está la imagen de Fátima, ahí había otra encina. Donde está la imagen de Fátima había otra encina. Entonces ahí fue donde se le apareció la Virgen por primera vez a los niños, ¿vale? Ellos estaban jugando en esa zona de ahí, se refugiaron allí cuando vieron unos destellos en esa encina y la Virgen se les apareció en esa encina que había donde está la imagen de la Virgen de Fátima. Entonces, esto pues el 13 de mayo de 1917. ¿Por qué se le llama la cueva de Iría? En realidad la cueva de Iría no existía. Después de las apariciones ya en 1921, aquí se hizo una bóveda de madera. En 1921
ya se hizo pues la bóveda de madera, y a eso es lo que se le llama la cueva de Iría. Se hizo pues una capillita, como ordenó la Virgen, pues que se hiciera una capilla y que hubiera oración y que se hiciera Santa Misa. Entonces se hizo una bóveda, una capilla, y eso es lo que se llama la cueva de Iría, en 1921. En 1922 fue vandalizada la cueva de Iría, fue destruida, fue profanada la cueva de Iría en 1922. Por tanto, vemos en 1917, 13 de mayo, los niños están jugando por ahí y ellos ven un destello, se refugian en esta encina que era más pequeña, y aquí donde está la imagen de Fátima es cuando se aparece por primera vez la Virgen, el 13 de mayo de 1917, pero no es la cueva de Iría. La cueva de Iría ya pues a partir de 1921, pues a partir de las donaciones que hicieron las personas, pues sobre todo las personas que fueron testigos del milagro del sol el 13 de octubre de 1917, unas 70.000 personas o más, entonces hicieron donaciones e hicieron una capilla, la cueva de Iría. En 1921 fue vandalizada en 1922, pero reconstruida ya a partir de 1922-1923. Y ya después nos fijamos en la Basílica Menor, que fue construida en 1928 y es de estilo neobarroco. Sería también esta zona de aquí. Toda esta zona de aquí también sería la Basílica Menor, donde están enterrados los tres videntes de Fátima. Primero Jacinta y Francisco, y después, mucho después, su prima Lucía. Entonces es de estilo neobarroco, fue construida a partir de 1928 y consagrada como Basílica Menor en el año 1953. ¿Vale? Pero lo que sería el principio de todo, pues los niños, 1917, 13 de mayo, en esta zona de aquí estaban jugando, estaban haciendo una casita con piedras, vieron unos destellos, se refugiaron aquí en esta encina que era más pequeña, y ahí donde está la imagen de la Virgen de Fátima, se apareció por primera vez la Virgen el 13 de mayo de 1917 debajo de una encina. Y ya en 1921 se hizo la cueva de Iría, que era una pequeña capilla hecha de madera, que fue vandalizada en el año 1922, pero reconstruida posteriormente, y a lo largo de los años pues se ha ido ampliando lo que era la cueva de Iría, que en realidad, pues eso, que la Virgen no es que se apareciera en una cueva, se apareció debajo de una encina, que es donde está la imagen de la Virgen de Fátima. Y había una encina y ahí se apareció la Virgen. Bien. Y ya después, pues se empezó a construir la Basílica Menor a partir de 1928, estilo neobarroco, y consagrada como Basílica Menor en el año 1953. Como Fátima recibe entre 6 y 9 millones de visitantes cada año, eso significa que había que ir ampliando la explanada, y se inauguró el 13 de octubre del 2007 la Basílica Mayor, que es la que vamos a visitar ahora. Por tanto, bueno, ahora estamos caminando por la explanada de Fátima y vamos a la Basílica Mayor. Por tanto, hemos visto el 13 de mayo de 1917, allí donde está la actual Basílica Menor, los niños Lucía, Jacinta y Francisco, que eran los primos de Lucía, Jacinta y Francisco, estaban jugando ahí donde está la actual Basílica Menor, y se fueron a refugiar donde la encina, y la Virgen se apareció en una encina que había donde está la Virgen. Entonces ella pues reveló el contenido profético, lo que se conocen como los 3 secretos de Fátima, y ya en 1921, pues gracias a donaciones, pues se pudo hacer la cueva de Iría, que es donde están ahora rezando el Santo Rosario, y que no era una cueva, por tanto, donde se apareció la Virgen, sino debajo de una encina. Se hizo la cueva de Iría, que era una pequeña capilla, y que fue en 1921, vandalizada en 1922, pero reconstruida posteriormente, inmediatamente, y luego pues ya a partir de 1928 se hizo la Basílica Menor, consagrada en 1953, y lo que es la
la cueva de Iria pues se fue ampliando hasta lo que se ve actualmente. Y ahora pues nos encaminamos hacia la Basílica Mayor, que fue inaugurada, consagrada el 13 de octubre del año 2007. Hay que tener en cuenta que Fátima recibe entre 6 y 9 millones de peregrinos al año. Y la basílica a la que vamos a acceder ahora, la Basílica Mayor o Basílica Nueva, tiene una capacidad que pueden estar sentadas 8.800 personas. En lo que se refiere al milagro del sol que tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, que fue el último día que se apareció la Virgen a los niños pastores, aquí en la explanada, que sería un encinar, pues fueron testigos de ese milagro del sol, que el sol tembló, el sol lo podían mirar directamente y vieron cómo tembló. Hubo unas 70.000 personas o más que fueron testigos de este milagro. Bueno, y ahora pues nos encaminamos a la Basílica Mayor, consagrada el 13 de octubre del año 2007, pues por eso, pues para poder seguir acogiendo a peregrinos. Y aquí es donde se hacen las confesiones desde las 7:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde. Vamos a entrar en la nueva basílica, en la Basílica Mayor o Nueva Basílica. Vamos a la entrada de la Basílica Mayor. Estamos dentro de la Basílica Mayor, consagrada en octubre del año 2007. Y pueden estar sentadas 8.800 personas.
Bueno, acabamos de visitar la Basílica Mayor, que tengo aquí. Y bueno, en el tutorial 1 de Fátima ya explicamos un poquito pues lo de los 3 secretos de Fátima. Lo sabemos gracias al diario de Sor Lucía. Lucía, bueno, pues después de las apariciones, hay que tener en cuenta que en ese momento todavía estábamos en la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, apareció la pandemia de gripe y por culpa de la gripe, pues en 1919 fallecieron Jacinta y Francisco. Francisco falleció tranquilamente en su casa, ya hemos visto la habitación, y Jacinta, en cambio, murió en un hospital sufriendo fuertes dolores, pero ella decidió dedicar este sufrimiento pues a las personas, ¿vale? Ahora estamos entrando en lo que es la capilla de la reconciliación, que aquí es donde se hacen las confesiones, ¿vale? Entonces, pues esto, después de las apariciones, pues en 1918 la pandemia de gripe, en 1919 Francisco muere tranquilamente en su casa y Jacinta, su hermana, muere con fuertes dolores en un hospital, ¿vale? Y luego ya Lucía se hizo monja y entró en un convento en Galicia. Ahora vamos a entrar, cuando estamos viendo, la capilla de las confesiones. Bueno, pues aquí está lo que es la capilla de la reconciliación. Forma parte de la Basílica Mayor. Y esto es la capilla de la resurrección. Esto es la capilla de la resurrección. Bueno, acabamos de salir de lo que es la capilla de la reconciliación y bueno, lo que comentaba, después de la Primera Guerra Mundial, cuando acabó en 1918, pues hubo la pandemia de gripe, los primos de Lucía, Jacinta y Francisco, murieron y Lucía, ella, bueno, cuando creció se hizo monja y es conocida como Sor Lucía e ingresó en un convento en Galicia. Y ella fue después cuando escribió lo que se conocen como los 3 secretos de Fátima. Y ella dio a conocer los 2 primeros secretos en el año 1941. El primer secreto tiene que ver con la visión del infierno. La Virgen a los niños les enseñó el infierno. La Virgen obviamente protegía a los niños con su manto y Sor Lucía en su diario parece ser que dice que las almas caían al infierno como gotas de lluvia o como gotas de agua. ¿De acuerdo? Ese es el primer secreto de Fátima. El segundo secreto, revelado también en 1941, tiene que ver con la importancia de que Rusia quedara consagrada al Inmaculado Corazón de María. O sea que Rusia debía quedar bajo la protección y el amparo de la Virgen María. ¿Por qué? Porque mientras tenían lugar las apariciones de Fátima, al mismo tiempo, en febrero de 1917, empezó la Revolución Rusa, que culminó en octubre de 1917 con la caída de los zares, de los reyes rusos, y el comienzo de la Unión de Repúblicas Soviéticas, la Rusia comunista. Entonces, el segundo secreto de Fátima era evitar que Rusia quedara bajo el dominio comunista y que expandiera el comunismo por el mundo. El 13 de junio de 1929, la Virgen se le volvió a aparecer a Sor Lucía y le urgía la necesidad de consagrar a Rusia bajo su Inmaculado Corazón. Sor Lucía se puso en contacto con el Papa Pío XI. Pío XI no quiso hacer nada, no hizo nada, no consagró a Rusia al Inmaculado Corazón de María,
y después el Papa Pío XII consagró mal en 1942 a Rusia al Inmaculado Corazón de María, y el Papa Pablo VI en 1964 también consagró mal. ¿Por qué? Porque para consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María se tenía que hacer en comunión con todos los cardenales y obispos del mundo, cosa que no hicieron ni Pío XII en 1952 ni el Papa Pablo VI en 1964, y eso hizo que Rusia expandiera el comunismo por el mundo, y en los años 80 del siglo XX un tercio de la población mundial estaba sujeta o sometida a un régimen comunista. Bueno, estamos viendo un trozo del muro de Berlín. Este es un trozo del muro de Berlín. Y tenemos aquí en Fátima. Bueno, seguimos en la explanada de Fátima y bueno, seguimos con la explicación. Acabamos de ver un trozo del muro de Berlín. Justamente estábamos hablando del segundo secreto de Fátima, que Rusia debía quedar consagrada al Inmaculado Corazón de María. El 13 de junio, como hemos comentado, de 1929, se volvió a aparecer la Virgen a Sor Lucía para urgirle en esta tarea. Sor Lucía se puso en contacto con Pío XI. Pío XI no quiso consagrar a Rusia. Pío XII lo hizo mal en 1952 y Pablo VI, también el Papa Pablo VI, también lo hizo mal en 1964. Entonces, eso hizo que Rusia expandiera el comunismo a lo largo del mundo, y en los años 80 del siglo XX un tercio de la población mundial estaba sometida a un régimen comunista. Entonces, luego, el tercer secreto de Fátima tiene que ver con el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. El 13 de mayo de 1981, un musulmán de origen turco, Mehmet Ali Agca, atentó contra Juan Pablo II en la plaza de San Pedro en Roma, en el Vaticano, y cuando los médicos estaban extrayendo la bala en el hospital del cuerpo de Juan Pablo II, vieron que la bala había hecho un efecto extraño. Entonces, después los médicos dijeron que la bala hizo un efecto extraño, hizo un efecto imposible. Entonces Juan Pablo II, cuando se recuperó, dijo que la Virgen María había desviado la bala. Cuando Juan Pablo II se estaba recuperando en el hospital, ordenó que le llevaran al hospital todo lo que tenía que ver con Fátima, porque el diario de Sor Lucía está allí en el Vaticano. Hay que tener en cuenta que el tercer secreto de Fátima se tendría que haber revelado a principios de los años 60 del siglo XX, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que los papas pues no lo hicieron. Bueno, como comentábamos, el tercer secreto de Fátima tendría que haberse revelado en torno al año 1960 o antes. ¿Por qué? Porque en 1961 íbamos a vivir la parte más tensa de la Guerra Fría, o sea, esa calma tensa que hubo entre los Estados Unidos y la Rusia comunista, la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas, entre 1945, que fue la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y la caída del muro de Berlín en 1989, que hemos visto uno de los trozos del muro de Berlín. Entonces, en 1961 se vivió, en tiempos de John Fitzgerald Kennedy, lo que se conoce como la crisis de los misiles en Cuba. Entonces, cuando Estados Unidos se dio cuenta, había misiles rusos desde Cuba apuntando enclaves estratégicos estadounidenses. Y John Fitzgerald Kennedy, JFK, el primer presidente católico que tuvo Estados Unidos, consiguió reconducir la situación. Entonces, el tercer secreto de Fátima tendría que haberse revelado por esa época, porque se vivió el momento más tenso de la Guerra Fría. Entonces, cuando Juan Pablo II estaba recuperándose en el hospital y revisó toda la información sobre Fátima, descubrió que el tercer secreto de Fátima tenía que ver con su intento de asesinato el 13 de mayo de 1981.
Cuando él se recuperó y un año después él estuvo aquí en Fátima visitando estos santos lugares, entonces él, la noche del 12 al 13 de mayo de 1900, la noche del 13 de mayo, de la madrugada del 12 al 13 de mayo de 1982, un ex sacerdote español, Juan María Fernández Cron, atentó contra Juan Pablo II. Por tanto, un año después de haberse recuperado de lo de Roma, la madrugada del 12 al 13 de mayo de 1982, un ex sacerdote español, Juan María Fernández Cron, le clavó una bayoneta a Juan Pablo II. Entonces, eso hizo pues que Juan Pablo II pues todavía reaccionara más y decidió ya consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Bueno, como comentábamos, cuando Juan Pablo II se estaba recuperando en el hospital después del atentado, él revisó toda la documentación sobre Fátima y vio que el tercer secreto se refería a él. Cuando él se recuperó, fue a la cárcel a visitar a Mehmet Ali Agca y lo perdonó. Un año después él visitó Fátima y en la madrugada del 12 al 13 de mayo de 1982 un ex sacerdote español, como decíamos, Juan María Fernández Cron, atentó contra Juan Pablo II clavándole una bayoneta. Es verdad que se la clavó, pero no revistió gravedad. Entonces Juan Pablo II dijo: hasta aquí hemos llegado, ya hay que consagrar correctamente a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y él, en los años 80, ya en 1984-1985, consagró a Rusia al Inmaculado Corazón de María, y lo hizo bien porque Sor Lucía se puso en contacto con él y dijo que lo habían aceptado en el cielo. Entonces, ya Juan Pablo II en los años 80 se reunió con Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión de Repúblicas Soviéticas, y juntos desmontaron la URSS, la Unión Soviética, y esto se plasmó cuando la gente tiró el muro de Berlín en 1989, y que es el trozo que hemos visto un rato antes. Y ya en mayo del año 2000, Juan Pablo II, en mayo del año 2000, reveló el tercer secreto de Fátima, pues que tendría que haberse revelado en los años 60, finales de los 50 del siglo XX. En 1941, Sor Lucía reveló el primer y el segundo secreto, y ya a mediados del siglo XX, antes de la crisis de los misiles, en 1961, ya tendría que haberse revelado el tercer secreto de Fátima, pero que lo hizo Juan Pablo II muchos años después, más concretamente en mayo del año 2000. Ahora hemos entrado en la Basílica Menor. Aquí es donde tienen que estar enterrados los tres videntes de Fátima. Entonces estamos en la Basílica Menor, estilo neobarroco, y ya lo hemos comentado anteriormente. Se empezó a construir en 1928 y se consagró como Basílica Menor en el año 1953, aunque se le concedió el título de Basílica Menor por el Papa Pío XII en 1954. Por tanto, estamos viendo la Basílica Menor. Se empezó a construir en 1928, estilo neobarroco, consagrada en 1953 y elevada al rango de Basílica Menor por el Papa Pío XII en el año 1954. Bueno, aquí vemos la tumba de Francisco Marto. Vamos, aquí estamos al lado del presbiterio. Aquí. La tumba de Francisco Marto.
Las dos cosas, pero después. Hemos visto la tumba de Francisco Marto y ahora la tumba de Lucía. Y de Jacinta. Y aquí la tumba de Lucía y de Jacinta. Tenemos a Jacinta y a Lucía. Aquí tenemos la tumba de Jacinta. Esta es la de Jacinta. Y aquí la de Sor Lucía. Aquí la tumba de Sor Lucía. Por lo tanto, aquí Jacinta y aquí Lucía.
Bueno, pues como hemos visto, ahí está, a la derecha, mirando al altar mayor, a la derecha la tumba de Francisco y aquí a la izquierda las de Jacinta y Sor Lucía. Y aquí ya salimos a la explanada. Bueno, y aquí estamos por los laterales de la basílica. Ahí tenemos la explanada y aquí uno de los laterales. Bueno, ya estamos saliendo de... Bueno, ya hemos salido de la basílica, ahora nos dirigimos al hotel a almorzar. Pues hemos visto un poquito, bueno, yo creo que ampliamente, lo que es Fátima. Hemos dicho, cuando hemos hecho el Vía Crucis, que Fátima se dividiría en 3 etapas. La primera etapa, o la primera fase, sería en el año 1915, cuando un ángel... o el ángel se le apareció a Lucía y a otras personas que después no serían los videntes de Fátima. Después, la segunda fase sería en 1916, cuando el ángel se le apareció a los que después serían los 3 videntes de Fátima. Se les apareció en verano de 1916 a Lucía y a sus primos, Jacinta y Francisco Marto, en el pozo al que iban a coger agua, ¿de acuerdo? Y la tercera parte sería aquí, donde está la explanada, la basílica, que sería ya del 13 de mayo de 1917 al 13 de octubre de 1917, cuando la Virgen se apareció a los 3 niños pastores en la cueva de Iria, que en realidad no era una cueva, sino que era debajo de una encina, y que de las 6 veces, 5 se apareció aquí bajo la encina, donde hemos visto la imagen de la Virgen de Fátima, y allí se apareció 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio, el 19 de agosto se apareció en Baliños, porque ya hemos comentado que cuando hubo la primera aparición, Lucía no dijo nada, pero sus primos, sobre todo Jacinta, sí. Entonces la gente pues empezó a sospechar y dijeron es cosas de críos, tal, y ellos, pues por así decirlo, o las autoridades retuvieron a los 3 videntes de Fátima, y eso imposibilitaba que pudieran ir aquí a la cueva de Iria el 13 de agosto de 1917. Entonces eso hizo que los niños pudieran ver a la Virgen en Baliños, que está cerca de Ajustrel, que es donde ellos vivían, y allí se les apareció
el 19 de agosto. Fue el único día en el que la Virgen se apareció en un sitio que no fuera aquí en la explanada de Fátima, en la cueva de Iria. Y luego ya, pues, el 13 de septiembre y el 13 de octubre. De las 6 apariciones, 5 tuvieron lugar aquí, en la cueva de Iria, bajo la encina, y una en Baliños. Y el último día que se apareció la Virgen, 13 de octubre de 1917, tuvo lugar el Milagro del Sol, que pudieron ver o contemplar más de 70.000 personas. Y como la Virgen dijo que aquí había que construir una capilla, entonces se juntó mucho dinero, sobre todo de las personas que fueron testigos del Milagro del Sol, que vieron que el sol tembló. Entonces se hizo la cueva de Iria, una capilla que fue vandalizada en 1922, pero después fue reconstruida, se fue ampliando a lo largo de los años, trajeron incluso unas maderas de Siberia porque son muy resistentes, y después ya se hizo la capilla menor, que se empezó a construir en 1928, consagrada en 1953 y elevada al rango o al grado, a la categoría de Basílica Menor por el Papa Pío XII en 1954, y como Fátima recibe pues unos 9 millones, entre 6 y 9 millones de peregrinos al año, se ha tenido que ir ampliando la explanada y hacer la Basílica Mayor, que fue consagrada el 13 de octubre del año 2017. Y bueno, más o menos pues hemos visto un poquito lo de Fátima, y después ya por la tarde vamos a ir a ver Nazaret. Así que por ahora nos despedimos del santuario de Fátima con la Basílica Menor de fondo. Bueno, acabamos de llegar al municipio de Nazaret. Creo que vamos a visitar la ermita, estamos siguiendo al guía. Y bueno, voy a contar después lo de la leyenda de Nazaret. Pero bueno, lo que es la etimología del nombre o la toponimia Nazaret, pues viene del nombre bíblico de la ciudad judía de Nazaret. Este es el santuario de Nuestra Señora de Nazaret. Bueno, estamos desde el mirador de Nazaret. Hay niebla. Bueno, como hemos comentado, estamos en Nazaret. El nombre viene de Nazaret, del Nazaret bíblico. Aquí está la leyenda de Nazaret. Parece ser que los orígenes de la ciudad de Nazaret están en el año 1182. En el año 1182 había un alcalde llamado Don Foix que estaba de cacería con sus amigos. ¿De acuerdo? Año 1182, el alcalde Don Foix estaba de cacería con sus amigos y había una niebla muy espesa. Aquí ahora tenemos niebla, estamos en las costas del océano Atlántico. Había niebla. Entonces Don Foix con su caballo, él iba a caballo y sus amigos también, él se perdió y a él le entró miedo. Entonces le rezó a la Virgen y se quedó justo a los pies de el caballo se detuvo a los pies de este acantilado. Entonces este alcalde era de Castillo de Puerto de Mos. Don Foix era el alcalde de un municipio llamado Castillo de Puerto de Mos, y en el año 1182 estaba aquí de cacería con sus amigos, él iba a caballo, había niebla como hoy, pero mucho más espesa, él se perdió, le rezó a la Virgen y aquí el caballo se detuvo justo en este punto y estuvo a punto de despeñarse. Entonces, aquí, en esta casita que hay aquí, en esta ermita, había una imagen de una virgen, justo aquí donde estuvo a punto de despeñarse. Entonces él llegó aquí
Y aquí se encontró un cofre de marfil y un pergamino, y con eso se pudo construir esa ermita. Y ahora vamos a entrar en esta ermita en la que estaba la imagen que había en tiempos de Don Fuá. Que hacíamos antes. Bueno, pues hemos visto lo de la leyenda de Don Fuá. Parece ser que en el año 1182 Don Fuá, el alcalde del castillo de Campo de Mos, estaba aquí y se perdió. Había una niebla espesa, hoy justamente hay niebla, estamos a las orillas del océano Atlántico, en las costas del Atlántico, y él le rezó a la Virgen y justo el caballo se detuvo en ese desfiladero que hemos visto. Justo ahí estuvo a punto de despeñarse, y parece ser que aquí había la imagen de una virgen, y aquí se encontró, bueno, él ordenó construir una ermita, y aquí se encontró un pergamino y un cofre de marfil, y con eso pues se pudo construir la iglesia que hay allí. Además también aquí se producen las olas más grandes del mundo. Entonces aquí está el récord de la ola más grande, pues surfeada por un alemán, y fue una ola de casi 30 metros. Por tanto, aquí pues tenemos un poquito lo que es la leyenda de Nazaret. Pues este alcalde, Don Fuá, que era el alcalde de Castillo de Campo de Mos. La imagen que hemos visto ahí en la capilla es la imagen original de la Virgen, parece ser de tiempo de Don Fuá. Por tanto, en el año 1182 se puede considerar la fundación de aquí, de esta zona, cuando Don Fuá, el alcalde de Campo de Castillo de Mos, pues estaba aquí pues de cacería, y pues eso es lo de la leyenda de Nazaret, y que también aquí pues se producen las olas más grandes del mundo. Entonces la que más, por eso vienen los surfistas, sobre todo de Europa. Esta es la zona más famosa, es donde están las olas más grandes. Entonces el récord Guinness está en un alemán que surfeó una ola de unos 28 metros, ¿de acuerdo? Entonces después entraremos en la ermita de Nuestra Señora de Nazaret, y ahora pues vamos a callejear un poquito por aquí. Bueno, vamos a acceder al ascensor de Nazaret. Tiene ya más de 100 años.
Estamos ahora en la playa de Nazaret. Estábamos nosotros por ahí arriba, por esa zona de ahí arriba. Y ahora hemos bajado por el tren ese, 4 euros, bajar y subir. Muy caro. Pero bueno, hemos estado ahí arriba y para visitar esta zona del acantilado de la playa y ahora después pues volveremos a subir. Pues ahí era donde Don Blas, por donde Don Blas se iba a despeñar. Hemos comentado antes de la leyenda de Nazaret y esto es lo que veíamos desde ahí arriba. Hay niebla, entonces en el tiempo de Don Blas, 1182, pues habría una niebla pues todavía más espesa. Como vemos, lo de los acantilados son, vamos, impresionantes. Pensar que desde allí se habría despeñado Don Blas, vamos, es imposible sobrevivir. Bien, allí es el túnel por el que sube y baja el trenecito este. Es como un teleférico, pero en vez de ir suspendido en el aire, pues va sobre unos raíles y conecta pues la parte de arriba, la zona alta, pues con la costa. Bueno, pues en cualquier caso no nos vamos a separar de esta cena. Vale. Y tocas una vamos a pasarlo. Bueno, estamos viendo la playa de Nazaret con los acantilados y aquí las barquitas. Bueno, esto sería pues un pueblo de pescadores y lo han hecho aquí un parque temático del turismo. Y luego ahí arriba lo de Don Foix, pues no existía toda esa zona de allí. Estaba esa pequeña capilla, luego se hizo la ermita de Nuestra Señora de Nazaret, pero lo que es el pueblo es esta zona de aquí. Y luego pues lo que hemos comentado, aquí pues se producen las olas más grandes del mundo. Bueno, y ahora cogemos otra vez el tren. Subir, de bajar, no se da no, cada uno se coge. Pues uno es de claro, el chico, no, si es que pero yo le he dado este no es el de aquí, este es de ayer cuando dice, pero esto es de aquí, pues claro, ya la porque era distinto y dice, dámelo, pues igual. Hay que promesa de Dios. Y estos chicos se han busqueado, pero no me dejado más. Claro, es de aquí, digo, te voy bajado, ahora tengo que subir. Que bendita de la paciencia. Es bonita. Y tampoco Bueno, aquí es esta estación donde se coge el tren de Nazaret para subir y bajar a la playa. Bueno, y ahora visitamos la ermita de Nuestra Señora de Nazaret.
Tela marinera. Mira qué cosa tan bonita. Sí, sí. Mira qué cosa tan bonita. No lo sentiré igual. Lo sentís igual. Bueno, y con esta última panorámica de Nazaret, pues ya dejamos esta zona para volver a Fátima.